Imagina un camino de tierra al amanecer. No hay sol todavía, solo una claridad opaca, sin promesas, sin dramatismo. La noche no se fue del todo, el día aún no llegó. Ese intervalo es importante porque no pertenece a nada. El suelo está húmedo, no por lluvia reciente, sino por el peso de la madrugada. La tierra guarda marcas antiguas, pisadas borradas, intentos inconclusos. Un hombre camina solo. No camina por valentía, camina porque detenerse ya no le sirve, no huye del mundo, se aparta lo suficiente para verlo sin distorsión. Su espalda no está erguida por orgullo, está alineada por cansancio honesto. El viento pasa, pero no lo acompaña. El viento no consuela, solo atraviesa. Ese hombre no busca respuestas espirituales, busca claridad. Durante años, el ruido cumplió su función. Le permitió seguir, le permitió soportar, le permitió no pensar demasiado. Trabajo, obligaciones, conversaciones repetidas, metas heredadas, expectativas ajenas, todo eso llenó el espacio, pero llega un punto, inevitable, en que el ruido deja de proteger y empieza a desgastar. El silencio aparece entonces no como elección, sino como consecuencia. No es paz lo primero que trae, es exposición. Porque cuando el sonido desaparece, lo que queda no es vacío, es lo que evitaste. El silencio no pregunta con amabilidad, no avisa, no negocia, simplemente revela. Revela el pensamiento que siempre empujaste hacia adelante. La decisión que nunca tomaste porque exigía pérdida. La herida que se mantuvo abierta porque nunca fue enfrentada sin distracciones. Por eso el silencio incomoda. No por su ausencia de estímulo, sino por su exceso de verdad. La cultura moderna teme al silencio porque vive de la evasión constante, pantallas encendidas, opiniones inmediatas, música de fondo, conversaciones sin profundidad, todo para no quedarse a solas con una pregunta esencial. ¿Estoy viviendo de forma alineada o solo estoy ocupando tiempo? El silencio no responde esa pregunta, la muestra. En las tradiciones japonesas antiguas, el silencio no era una técnica de relajación, era una herramienta de diagnóstico. Antes del combate, el guerrero no se motivaba, se aquietaba, no para tranquilizar la mente, sino para verla tal como es. Miyamoto Musashi enseñaba que el mayor error estratégico no era la falta de fuerza, sino la confusión interna. Una mente confusa reacciona, una mente clara observa, y el silencio es el único espacio donde esa diferencia se vuelve visible. El guerrero sabía algo que hoy se ha olvidado, que no todo pensamiento merece ser seguido, que no toda emoción exige respuesta, que no toda incomodidad debe ser anestesiada. El silencio obliga a distinguir entre miedo y prudencia, entre soledad y aislamiento, entre cansancio físico y agotamiento existencial. Cuando el hombre del camino avanza, no espera iluminación, ni alivio, ni consuelo. Sabe que el silencio no viene a salvarlo, viene a mostrarle dónde está parado. El silencio no suaviza la vida, la desnuda. Y esa desnudez revela algo fundamental. Si tu vida está construida sobre principios o solo sobre hábitos acumulados. En el Bushido, el honor nunca fue una medalla externa. Fue coherencia interna, actuar igual cuando nadie observa, sostener el camino incluso cuando deja de ser cómodo, aceptar la incomodidad como parte del crecimiento. Eso solo puede evaluarse en silencio, porque en el ruido siempre hay excusas, siempre hay justificaciones, siempre hay algo o alguien a quien culpar. En el silencio, no. El hombre sigue caminando. No acelera,
No dramatiza, acepta que lo que aparecerá no será agradable, pero será necesario, porque lo que se evita no desaparece, se acumula, y cuando finalmente emerge, lo hace con más peso, más rigidez, más resistencia. Este canal nace desde esa comprensión. Aquí el silencio no será decorativo, no será una estética, será una estructura, porque solo quien tolera el silencio puede empezar a vivir sin huir de sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, no estés perdido. Tal vez estés exactamente en el punto donde el ruido ya no sirve y la claridad comienza a exigir tu atención. Tal vez hayas llegado a una etapa de la vida en la que ya no esperas comprensión, no porque te hayas vuelto frío, sino porque entendiste algo esencial. La mayoría escucha para responder, no para entender. Con los años, uno aprende a guardar silencio no por debilidad, sino por economía emocional. Hablar cansa, explicarse desgasta, justificarse humilla, y llega un momento en que prefieres callar antes que traducir tu experiencia a un lenguaje que nadie quiere realmente escuchar. Este no es el dolor dramático de la juventud, no es la herida reciente, no es el llanto visible, es un dolor más denso, más sobrio, más silencioso. Es el dolor de haber intentado, de haber confiado, de haber sostenido cosas que no devolvieron sostén. Tal vez perdiste personas, tal vez perdiste tiempo, tal vez perdiste una versión de ti que ya no puede recuperarse. Y lo sabes, no con tristeza exagerada, sino con una lucidez pesada. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, un cansancio que no es físico, es el cansancio de repetir patrones, de cumplir roles que ya no te representan, de sostener estructuras internas que fueron útiles en otro tiempo, pero hoy solo ocupan espacio. Muchos llaman a esto desmotivación, no lo es. La desmotivación es superficial. Esto es otra cosa. Es la sensación de haber cruzado un umbral sin ceremonia. Antes las metas bastaban, ahora no. Antes el reconocimiento tenía peso, ahora no. Antes la validación externa calmaba, ahora solo distrae. Y esa transición duele porque no viene acompañada de instrucciones. La sociedad no enseña qué hacer cuando ya no quieres competir, cuando ya no quieres demostrar, cuando ya no quieres convencer. Solo enseña a seguir. Pero seguir sin dirección interna es otra forma de desgaste. Tal vez te has vuelto más solitario, no por rechazo a los demás, sino porque pocas presencias no te exigen fragmentarte. La soledad madura no es aislamiento, es selección. Seleccionas silencios en lugar de ruido, seleccionas profundidad en lugar de cantidad, seleccionas coherencia en lugar de aprobación. Pero esa elección tiene un precio, no encajar. Y no encajar duele cuando el mundo insiste en que la pertenencia lo es todo. Hay una tristeza particular en darse cuenta de que ya no perteneces a conversaciones superficiales, a entusiasmos fabricados, a urgencias que no son reales. No es superioridad, es desajuste, y el desajuste, cuando no se comprende, se siente como fracaso interno. Aquí es donde muchos se traicionan. Fingen interés, fingen energía, fingen entusiasmo. No porque quieran mentir, sino porque no saben qué hacer con esta nueva forma de estar en el mundo. Miyamoto Musashi advertía que el verdadero peligro no era el enemigo externo, sino perder la relación con uno mismo por miedo a quedar solo. La mente moderna huye del dolor como si fuera un error. Pero el dolor, cuando no es negado, es información. No toda incomodidad debe ser eliminada. Algunas deben ser escuchadas. El dolor que sientes ahora no es una señal de debilidad. Es una señal de transición. Indica que ciertas capas ya no sirven, que ciertas narrativas se agotaron,
que ciertas máscaras pesan demasiado. No estás roto, estás desajustado a lo que ya no es verdadero. Y ese desajuste, aunque incómodo, es preferible a una adaptación falsa. Hay quienes nunca llegan a este punto, se anestesian hasta el final, viven ocupados, mueren distraídos. Si estás aquí, si este silencio te incomoda, si este cansancio no se resuelve con descanso, es porque algo en ti todavía exige coherencia, no claridad total, no felicidad, no certezas, solo coherencia. Este canal no va a romantizar tu dolor, tampoco va a intentar curarlo. Va a enseñarte a no huir de él, porque solo el dolor que se observa deja de gobernar desde la sombra. Y solo quien acepta esta etapa puede empezar a construir una disciplina que no dependa del ánimo, ni del reconocimiento, ni de la motivación pasajera. Tal vez no estás perdido. Tal vez estás en el punto en que el viejo mapa ya no sirve y el nuevo aún no se dibujó. Ese espacio intermedio no es cómodo, pero es honesto. Miyamoto Musashi no escribió para consolar, escribió para corregir. El libro de los 5 anillos no es un texto espiritual en el sentido moderno. Es un manual de visión clara en situaciones límite. Musashi no hablaba de sentirse bien, hablaba de ver correctamente. Y uno de sus principios más ignorados y más actuales es este. La mente que se apega ya perdió la libertad de movimiento. La mente moderna vive apegada a resultados, apegada a identidades, apegada a narrativas personales, apegada a la necesidad de control. Se nos enseñó que tener razón es fuerza, que defender la propia historia es integridad, que insistir es carácter. Musashi diría lo contrario. Para él, la insistencia mental era rigidez. Y la rigidez en combate es sentencia. La mente apegada no observa, reacciona. Reacciona al miedo de perder, reacciona al orgullo herido, reacciona a la necesidad de confirmar que todo valió la pena. Por eso, cuando el silencio aparece, la mente moderna entra en pánico, porque sin estímulos pierde sus apoyos artificiales. Musashi entrenaba para no depender de apoyos. En su enseñanza, la mente correcta no es la mente positiva. Es la mente no fijada a la victoria, no fijada a la derrota, no fijada a la imagen de sí mismo. Una mente fijada se vuelve predecible, y lo predecible es vulnerable. En la vida moderna, esto se manifiesta de formas sutiles. Personas que no pueden soltar una relación que ya terminó internamente. Personas que siguen en un trabajo que les vacía porque ya invirtieron demasiado. Personas que defienden versiones pasadas de sí mismas por miedo a aceptar que cambiaron. Eso no es lealtad, es apego. Y el apego, decía Musashi, nubla la percepción. La mente apegada necesita justificar, necesita explicar, necesita defender. La mente estratégica observa primero y actúa después. Por eso Musashi advertía contra la mente que corre hacia la victoria, porque quien corre deja de ver. En el silencio, este error se vuelve evidente. Te das cuenta de cuántas decisiones no tomaste por claridad, sino por miedo a soltar. Cuántos caminos sigues recorriendo, no porque te lleven a algún lugar, sino porque retroceder te obligaría a admitir pérdida. La mente moderna llama a eso perseverancia. Musashi lo llamaría ceguera estratégica. Persistir sin visión no es virtud, es desgaste. Otro error central que Musashi señalaba era confundir emoción con intuición. La emoción reacciona. La intuición observa en calma. La emoción quiere alivio inmediato. La intuición acepta el proceso. La mente actual, saturada de estímulos, confunde intensidad con verdad. Pero lo intenso no siempre es verdadero,
y lo verdadero rara vez es ruidoso. Por eso el silencio incomoda tanto, porque elimina la intensidad artificial y deja solo lo esencial. Musashi entrenaba para permanecer estable cuando todo alrededor se volvía caótico, no endureciendo el cuerpo, sino aflojando la mente. Una mente tensa se cansa rápido. Una mente flexible resiste. Aquí aparece una traducción importante para la vida actual. La disciplina no es rigidez. Es disponibilidad interna, disponibilidad para ver lo que es, aunque contradiga lo que deseas. Disponibilidad para soltar estrategias antiguas cuando ya no funcionan. Disponibilidad para aceptar que cambiar de dirección no es traición, sino adaptación consciente. El silencio es el campo de entrenamiento de esa mente, porque en el silencio la mente ya no puede distraerse con objetivos externos. Tiene que enfrentarse a su propia forma de operar. Ahí descubres si tu vida se mueve por principios o por impulsos no examinados. Musashi no prometía tranquilidad, prometía lucidez. Y la lucidez no siempre trae consuelo, a veces trae decisiones difíciles. Pero esas decisiones, aunque duras, restauran algo fundamental, la soberanía interna. Cuando la mente deja de apegarse, recupera movilidad. Y una mente móvil no entra en pánico ante el silencio, lo usa. En Japón, las metáforas no explican, revelan, no buscan convencer, buscan que observes hasta que algo se acomode por sí solo. Una de las imágenes más antiguas y persistentes es la del agua frente a la roca. La roca es inmóvil, pesada, aparentemente invencible. El agua es blanda, silenciosa, sin forma fija. Si se observa superficialmente, parece una relación desigual, pero el tiempo enseña lo contrario. La roca resiste, el agua permanece. La roca se define por su oposición, el agua por su adaptación. En la tradición japonesa, la fuerza verdadera no se mide por la capacidad de imponerse, sino por la capacidad de seguir estando. El agua no discute con la roca, no la enfrenta, no intenta vencerla, la rodea, la atraviesa, la desgasta sin intención, no porque sea más agresiva, sino porque no se fija. Aquí aparece un principio que la mente moderna tiene dificultad en aceptar. La resistencia constante endurece, y lo endurecido con el tiempo se quiebra. El sufrimiento humano rara vez proviene del dolor en sí, proviene de la resistencia al dolor. Resistirse no es fortaleza, es tensión prolongada. La tensión sostenida agota, la flexibilidad conserva energía. En el Go-Rin no Sho, Musashi hablaba del vacío no como ausencia, sino como espacio sin fijación. El vacío no es nada, es posibilidad. Una mente llena no puede recibir, una mente rígida no puede adaptarse, una mente saturada no puede ver. Por eso el silencio es tan temido, porque crea vacío, y el vacío expone la rigidez. La mente moderna quiere controlar, quiere definir, quiere asegurar, pero la vida no responde a rigidez, responde a presencia. La roca confía en su peso. El agua confía en su continuidad. Cuando la mente se vuelve roca, interpreta cada dificultad como ataque, cada cambio como amenaza, cada silencio como peligro. Cuando la mente se vuelve agua, observa primero, se ajusta, permanece. Esto no es pasividad. Es inteligencia estratégica. El agua sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. No se apega a una forma. No se identifica con una postura. Simplemente responde a lo que es. En la cultura samurái, el error no era perder una posición. El error era quedarse fijado a ella. Porque lo fijo se vuelve visible. Y lo visible se vuelve vulnerable. El vacío, en cambio, no puede ser atacado,
No porque sea fuerte, sino porque no ofrece resistencia directa. Cuando el silencio entra en tu vida, está creando vacío, vacío de estímulo, vacío de justificación, vacío de narrativas. Ese vacío no es castigo, es oportunidad de ver dónde estás endurecido. Tal vez te endureciste para sobrevivir, tal vez fue necesario en otro tiempo. Pero lo que salvó en una etapa puede limitar en otra. El agua no juzga su forma anterior, simplemente cambia cuando el terreno cambia. Aquí está la enseñanza profunda. No se trata de abandonar principios. Se trata de abandonar rigidez. Los principios son dirección. La rigidez es miedo. El vacío permite distinguir uno del otro. Cuando aceptas el silencio sin llenarlo, cuando permites que el vacío exista sin huir, algo comienza a aflojarse. No desaparece el dolor, desaparece la lucha innecesaria contra él. Y esa diferencia es enorme, porque la energía que antes se gastaba resistiendo queda disponible para observar, para ajustar, para seguir. El agua no se pregunta si llegará al mar. Simplemente fluye, y el mar, inevitablemente, aparece. Esta no es una práctica para sentirte mejor. No es un ejercicio de alivio, no es un ritual, es una verificación interna. Algo simple, incómodo si lo haces de verdad, ineficaz si lo conviertes en espectáculo. Busca un momento del día en el que no tengas nada urgente que resolver, no el mejor momento. El real. Siéntate o permanece de pie. La postura no importa. La honestidad, sí. Durante un minuto completo, no intentes mejorar nada. No regules la respiración. No corrijas pensamientos. No persigas calma. Solo observa. Observa el cuerpo como si no fuera tuyo, sino una herramienta que estás evaluando. Donde hay tensión innecesaria, donde hay rigidez antigua, donde hay cansancio que no se debe al esfuerzo del día. Luego, observa la mente, no lo que piensa, sino cómo piensa. ¿Corre hacia el futuro? ¿Regresa obsesivamente al pasado? ¿Busca justificarse? ¿Se defiende incluso sin ataque? No intentes detener nada. La disciplina comienza aquí, en no intervenir de inmediato. Después del minuto, no saques conclusiones. Escribe solo una frase, una, no una afirmación positiva, no una promesa, no un deseo, una observación cruda. Ejemplos: me resisto cuando no tengo control. Evito el silencio porque me confronta. Confundo ocupación con dirección. Estoy cansado de sostener lo que ya no creo. Guárdala, no la compartas, no la adornes. Repite este ejercicio durante 7 días, no para cambiar, para ver el patrón, porque lo que se repite sin ser observado gobierna, y lo que se observa con constancia pierde poder sobre ti. Aquí está la conclusión que no se suele decir. Tal vez no estás débil, tal vez estás exhausto de huir, tal vez no te falta motivación, tal vez te sobra distracción, tal vez no necesitas empezar de nuevo, tal vez necesitas dejar de insistir en lo que ya se agotó. El silencio no vino a castigarte, vino a quitarte los apoyos falsos. La soledad que sientes no es necesariamente ausencia de otros. Puede ser el inicio de una relación honesta contigo. La disciplina que importa ahora no es la que te exige más, es la que te impide traicionarte. No se trata de endurecerte, se trata de estabilizarte. No se trata de luchar contra el mundo, se trata de dejar de luchar contra lo que es evidente. El guerrero no corre cuando el terreno es inestable. Reduce el paso, observa, ajusta y sigue. Si este silencio te incomoda, no lo llenes. Permanece, porque aquello que evitas solo puede gobernarte mientras no lo mires de frente. Y tal vez, en este punto de tu vida, no estés perdiendo nada.
Tal vez estés, por primera vez, dejando de perderte a ti mismo.